Si los vientos no soplan. Esa es la reflexión de hoy, basada en el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, verso 1, donde dice, y leo, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Primero quiero recordarles un poquito lo que es realmente el viento. Bueno, todo el mundo sabe lo que es el viento, pero a grueso modo, diríamos, ¿no? El viento es el movimiento del aire con respecto a la superficie de la Tierra y se produce debido a la diferencia de presión que hay en los distintos lugares de la Tierra, del planeta, ya sea en el mar y en la Tierra, lo que provoca esas diferencias en la presión, en la temperatura. ¿Ah? O sea, hay una diferencia de presión gracias a la diferencia de temperatura. Ahora, ¿quién pone esa temperatura? Bueno, el sol. El sol calienta la tierra y calienta el mar, pero a uno lo calienta más rápido que el otro. En consecuencia, hay una variación inmensa. Y así en distintas partes del planeta hay distintas variaciones de presión, lo que implica distinta temperatura. Y esa distinta temperatura es la que hace que corra viento. ¿Ah? La radiación que nos llega del Sol es la que produce la temperatura que calienta de forma irregular la superficie terrestre. Y con el aire de mayor temperatura tiene menos densidad, es decir, es más liviano, se eleva al contrario que el aire frío, que tiene más densidad y desciende. Y ahí se produce una diferencia de presión, lo que implica un movimiento, es decir, el viento. Eso es el viento, una diferencia de presión, una diferencia de temperatura. Esto según los entendidos, en este caso una señora llamada Mar Gómez. Además, esta señora dice que la temperatura, el viento está relacionado con el movimiento de la rotación de la Tierra y la latitud y otros factores más incluso que lo llevan. Ese sería más o menos el viento. Y acá tenemos que Dios le da un castigo a la Tierra, esto en la gran tribulación, de que evita que los vientos soplen. Ahora, ¿qué pasa? Veamos lo que dicen los expertos. ¿Qué es lo que ocurre si no sopla el viento a grandes rasgos? Porque no es un estudio totalmente profundo, sino que es a grandes rasgos. Pero ya con estos rasgos ya podemos evidenciar más o menos los resultados que tiene el que no sople viento en todo el planeta. Entonces decimos que el viento influye sobre las condiciones meteorológicas, ¿cierto?, de todo el planeta, actuando, por ejemplo, como un regulador de la temperatura, esa temperatura ambiente que nosotros tenemos. Esto también está en un estudio hecho por la señora Marta Gómez. El viento también tiene la función de transporte de nutrientes para los ecosistemas. También transporta el poder, también transporta el polen de unos lugares a otros, favoreciendo la polinización. En el mar, por ejemplo, el viento en la superficie favorece los afloramientos de agua más profundas y más frías y más ricas en nutrientes. En el mar, el viento en su superficie favorece los afloramientos de agua más profundas, más frías y más ricas en nutrientes. Y también, como es sabido, el viento, además de ser usado como fuente, es usado hoy en día como fuente de energía renovable y limpia, por lo tanto las consecuencias económicas a nivel mundial serían importantes, así que el viento deja de soplar tendría consecuencias en la tierra desastrosas, es decir, haría daño en la tierra, haría daño en el mar y haría daño en los árboles. Ahora, ¿por qué haría daño en los árboles? Fíjese usted bien que el viento, junto con llevarle
limpieza a las hojas de los árboles para que los árboles puedan hacer su trabajo a través de las hojas. El viento, ¿sabe usted que es el que va envejeciendo las hojas para que llegue el otoño? El viento produce el envejecimiento más rápido en los árboles al llegar el otoño. Así que también hace daño a los árboles. Entonces vemos que lo dice una persona a los que nosotros le llamamos una experta, en este caso la señora Gómez, Mar Gómez se llama ella. Bueno, ahora quiero que hagamos bien claro esto porque este programita se llama reflexionar. Eso quiere decir que usted tiene que pensar, tiene que hilar, tiene que hacer una introspección en su mente de sus conocimientos que tiene de la Biblia y de la vida. Y en este caso quiero que lo haga muy bien con respecto a la sapiencia, no digamos a la sapiencia, sino a lo auténtico que es la Biblia. Lo auténtico que es lo que escribió Juan aquí, que él no lo escribió por escribirlo o lo que a él se le ocurrió, sino que lo escribió porque alguien le dijo que tenía que escribir esto. Y ese alguien fue el Señor. ¿Y por qué sabemos que fue el Señor? Bueno, fijémonos en los dos versículos que vienen después del primero que leímos, que es Apocalipsis 7.1. Veamos el versículo de 7.2 del Apocalipsis. Capítulo 7, verso 2. Fíjese bien lo que dice. Vi también a otro ángel que subía de donde salía el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño ¿a qué? A la tierra y al mar. En el otro verso dice, diciendo, no hagáis daños ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos siervos son los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, ¿cierto? Bueno, ¿se da cuenta usted? No sé si ya captó la atención a la que yo le puse. ¿Cómo supo el apóstol Juan que al detenerse los vientos de la tierra se producía daño en la tierra, daño en el mar y daño en los árboles? ¿Te das cuenta? Si hubo un momento determinado en que el hombre aprendió eso, sí, por supuesto, pero fue mucho posterior. Esto se escribió mucho antes del siglo del año 100 después de Cristo. Este libro del Apocalipsis se escribió antes del año 100 después de Cristo. Y el hombre vino a saber el ciclo del viento mucho tiempo después, muchos años después. El hombre en ese tiempo, en el año 100 después de Cristo, no tenía idea que había un ciclo del viento. No tenía idea. Eso lo vino a saber después, mucho tiempo después. ¿Cómo el apóstol supo eso? Ahí usted se puede dar cuenta por qué la Biblia es palabra de Dios. Ahí usted se puede dar cuenta y puede dar muestra al que no cree, al que no entiende, por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué la misma Biblia confirma que es la palabra de Dios con este tipo de escritura, donde usted puede darse cuenta de que como cosas que hoy nosotros sabemos, que basta con meternos en Google y usted pone el ciclo del viento, el ciclo de las mareas, del mar, por ejemplo, y ahí salen todos los nombres que tiene y todos esos nombres, todas esas cosas que Dios fue que el hombre las fue descubriendo una tras una. El hombre se fue preguntando, fue reflexionando que por qué el mar tiene olas, que por qué se mueve esto, por qué arriba está el mar calmo y abajo hay corrientes, por qué, cómo se llaman esas corrientes, cuántas hay. Y fueron estudiando a través de décadas y décadas y fueron formando y dándose cuenta de que hay un ciclo. Hay un ciclo del viento, hay un ciclo del agua, amigo mío. ¿Ah? ¿Se ha fijado usted que hoy en día tanto que le ponen con el cambio climático, que hay que nos falta agua, que falta... Tenemos un montón de mar las 2 terceras partes de la Tierra son mar.
Tú tomas el agua de mar, la haces hervir y la transformas en agua potable. Es cosa de poner más empresas haciendo eso y listo, y se acabó el problema. Pero ellos le ponen siempre, que estamos quedando secos, que nos vamos a morir de... No, se nos vamos a morir de sed, viejo. El día en que se van a morir de sed sea cuando esté este mundo en el tiempo de la gran tribulación, donde el Dios Todopoderoso va a transformar las aguas en sangre. Ahí sí que van a pasar sed. Ahí sí que se van a morir de sed. Ahora, con respecto a esto, también quería mostrarle un pequeño detalle con respecto a esto, porque no todo a veces esta gente o a estos, a los medios que tienen la fortuna de dar las noticias al resto del mundo, o al mundo en general, hoy en día, eh, y uno no puede decir nada. Pero fíjate, mira, quiero que vea usted esta noticia en el diario El Español. Dice, el planeta se está quedando sin viento, el desastre más desconocido. Esto en el año abril del año 2021. ¿Se da cuenta? Ahora, fíjese otra noticia. Yo quiero que usted vea la diferencia, que hay entre una y otra. 2009 me parece que es. 21 de 2009. O 2019 parece que es. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué está aumentando la velocidad de los vientos en la Tierra? ¿Y cómo nos puede afectar? O sea, no se ponen de acuerdo. Podríamos decir, no se ponen de acuerdo esto. O estamos quedándonos sin viento o el viento está aumentando. ¿O qué es lo que pasa? En un periodo tan corto de tiempo, tanta diferencia, tanto cambio. ¿Te das cuenta? Porque hay gente que todo lo que dice la Biblia, no, porque lo dice la Biblia no existe, no, esas son payasadas. Pero después cuando sale un diario con algún artículo de esto, ahí sí lo creen porque lo dice el diario. O sea, le puede creer a un diario, que hoy en día los diarios están bastante desprestigiados porque siempre están cargaditos hacia un sector político, ¿no? Porque llega platita de ese lado. Entonces da la noticia cargadita a lo que el que le da la platita quiere que le den. Las noticias tienen que ser veraz, tienen que ser sin lados, ni políticos de ningún tipo. La noticia es noticia. Si explotó una bomba en tal parte, ahí explotó una bomba. Punto, se acabó. No entremos en que por culpa de esto explotó la bomba. No, explotó una bomba en tal parte. No se sabe qué pasó, qué sé yo. Pero ¿se da cuenta usted la diferencia? ¿Qué pasa al momento en que Dios manda a que se detengan a los cuatro vientos que soplan sobre la tierra? El mar no va a tener los nutrientes que debe tener. No va a haber cambio de agua que tiene que haber. La polinización se va a detener. ¿Qué pasa cuando usted se encierra en una pieza y hay varias personas en esa pieza? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en ese momento mientras más pasa el tiempo? ¿Qué es lo que le viene a la mente a usted? El aire se pone pesado, ¿cierto? Es decir, se pone hediondo, se pone, ya no es tanto aire, ya usted respira pero le sigue faltando el aire y si se queda ahí se va a morir porque se acaba el aire. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que produce el aire que nosotros respiramos? Los árboles. ¿Y qué consume el árbol? El gas que nosotros botamos. Y tenemos que en ese momento los árboles van a estar consumiendo todos los gases que nosotros botamos, el monóxido de carbono, pero no va a poder botar aire. A lo mejor ni siquiera va a poder consumir el aire, el monóxido de carbono, así que nos vamos a llenar más. Se va a enviciar el aire de la tierra. La Biblia nos dice por cuánto tiempo va a estar el ángel aquel deteniendo los vientos. No dice cuánto tiempo va a durar, si va a ser un día, 2 días, 3, una semana, dos. No dice. Y tomando en cuenta como nosotros nos vamos a estar acá en el tiempo de la gran tribulación, yo hago esta reflexión justamente para que usted sepa lo que van a sufrir la gente que va a quedar acá. Para que usted le diga a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, cómo va a estar el tiempo en aquel momento. Entonces,
vamos viendo que lo que sale en el Apocalipsis no está escrito ahí para asustar a la gente, está para advertir. Está para decir lo que viene, porque eso viene, viene y viene, porque Dios dice que viene, punto. ¿Lo habría usted reflexionado? Que el Señor les bendiga en grande manera.